Bueno, espero que esta reflexión no sea como el tránsito. Salí de las 6 de la tarde a las 5. Casi 2 horas para llegar aquí. Horroroso, horroroso. Bueno, a mí me toca conversar y compartir con ustedes un tema que yo a la libre acomodé un poco también, ¿no? Es sobre quiénes han sido los representantes del humanismo en Panamá, panameño, y cómo lo han enfocado. Normalmente para mí la gente habla de humanismo y lo que hace es que habla de las mismas personas. Entonces yo intenté buscar como otros que hayan aportado algo a esta realidad de Panamá. Y también buscando otro énfasis en el mundo del humanismo. No creo que solamente sea humanista aquel que escriba libros, poesías, de clase en la universidad, ¿no? Periodista y tenga títulos universitarios, ¿no? El humanismo es algo más. El humanismo nace, como ya ustedes lo saben, en Europa, durante los siglos XIV y XV, y más o menos dice lo siguiente sobre el humanismo: rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida. Era como una respuesta al dominio del pensamiento religioso sobre la realidad de Dios, y un Dios que actúa en todo y sobre todo. Lo que quiere el humanismo es agarrar al ser humano y ponerlo en el nivel que considera que es el nivel adecuado. Quizá para nosotros en el mundo religioso no sea muy agradable, y no sea muy agradable porque en principio Dios es todo, pero el mundo no solamente es religión, el mundo también es fe y razón. Y la fe tiene que tener una respuesta de razón. De manera que lo único que estamos encontrando en este movimiento humanístico es la reivindicación del ser humano frente a una presentación de un Dios que todo lo sabe, todo lo hace y a todo el mundo somete. Pero también hablar de humanismo es hablar de otra cosa. No solamente es eso. El humanismo tiene como fundamento la integración de los valores humanos. También es, en sentido mucho más amplio, va a significar valorar al ser humano y la condición humana. De aquí que si nosotros lo vemos de una manera estricta y lo planteamos a un nivel estricto teológico, no debe haber contradicción, porque si algo hace la teología y el mundo religioso es valorar al ser humano como una realidad creada por Dios. Quizás, y aquí es donde entramos en la diferencia, es que al manejarlo a nivel de racionalismo, pone a un lado el mundo religioso y la razón como absoluto. Ahí sí entramos en un conflicto con el mundo religioso. Yo voy a hacer más énfasis en el punto segundo, o en la definición segunda, la última que he dado, las dos últimas que he dado, porque creo que a partir de ahí yo puedo hacer un planteamiento distinto sobre el humanismo panameño. Y no tengo que ir a los tradicionales humanistas panameños que muchas veces hablamos. También quiero partir de otro principio. El humanismo no surge por hombres que escriben, ni hombres intelectuales. El humanismo surge por una coyuntura histórica y acontecimientos históricos que comienzan a cuestionar y a transformar las estructuras vigentes. En este caso, y he visto desde lo que planteó el compañero hace un rato, a razón de Francia, ¿no?, de la monarquía y el pensamiento religioso vinculado con el mundo monárquico. Entonces estamos hablando de un cambio que no solamente es de pensamiento, sino un cambio también de estructura, un cambio de visión del mundo y un cambio de valoración del ser humano. Estamos entrando en algo todavía mucho más profundo que un simple escribir
o un simple desarrollar pensamientos a nivel poético, literario. Ese mismo pensamiento en la Revolución Francesa va a generar cambios profundos. Totalmente de acuerdo. Pero en América Latina hay cambios profundos por acontecimientos que se dan también. Yo quiero hacer un poco más énfasis en que el humanismo tampoco se debe ver fuera del contexto histórico, como lo hemos manifestado en Panamá muchas veces. Yo voy a hablar ahora muy poco de don Justo Arosemena, pero yo no voy a hablar de don Justo Arosemena contando todas sus virtudes. Don Justo Arosemena va a aparecer porque hay una cosa que se llama Estado Federal que quiere construir. Estamos vinculados totalmente a una Colombia que, habiendo nosotros entrado al mundo de la Gran Colombia, de la Confederación de Naciones, y al no poder cuajar el concepto político, quedamos nosotros vinculados a Colombia. Aunque los hermanos colombianos no lo aceptan así, pero es la verdad. Así fue como ocurrió. Nosotros no nos unimos a Colombia, sino a la Gran Colombia, a la visión de Bolívar, como país independiente, como una república independiente. Dentro de ese concepto, entonces, se genera toda una situación que todos ustedes lo saben, no vamos a entrar ahora en detalles históricos de secundaria, ¿no? Y se genera un pensamiento interesante. Comienza a surgir un sentido de que nosotros queremos volver a ser independientes. Y para ello yo tengo que tener una identidad como pueblo, una identidad como persona, una identidad como nación, que me permite entonces enfrentar toda esa realidad. Y ese es el aporte humanístico que va a dar para nosotros los panameños don Justo Arosemena. Cuando comienza a negociar el Estado Federal de Panamá y lo sustenta, es capaz de enfrentar la situación en un momento dado, una coyuntura histórica donde va a plantear y va a comenzar a poner bases para una identidad del hombre y la mujer panameño, para poder decir cuál es el concepto y los valores que definen y determinan al ser humano, al panameño, a la persona. Esa misma situación histórica y esa respuesta todavía hoy son parte de nuestra panameñicidad. Cuando nosotros hablamos del Estado Federal de Panamá, enseguida se nos viene a la cabeza una cantidad de cosas. Definitivamente después Colombia elimina el Estado Federal de Panamá porque está viendo que el proceso va de cara a volver nuevamente a ser independientes. Y lógicamente lo va a deshacer. Estamos hablando que comienza una identidad como país, porque cuando nos independizamos de España no lo teníamos. Nos unimos por el temor de que nos volvieran a invadir. Eso fue todo. O España o Francia. Pero no teníamos. Comenzamos a pensar en una identidad panameña, en una visión panameña a partir de eso. Y comenzamos a pensar en valores nacionales. El humanismo es comenzar a rescatar los valores de las personas, del ser humano, y en este caso con la identidad que puede tener en nuestro país. Yo soy panameño con una identidad concreta, como es cualquier otro país con una identidad concreta. Si seguimos la línea de los acontecimientos, y en ese mismo caminar, hay un hombre que aprendió a leer y a escribir, él con todo el esfuerzo, sin título universitario, sin cargos públicos, bueno, sí cargo público sí tuvo, sin título universitario, sin grandes reconocimientos y después asesinado por traición. Y quiero hablar de un hombre que nosotros no le damos tanta importancia, pero que leyendo su historia y viendo su aporte uno dice, este hombre maneja un humanismo que ha hecho también, que ha aportado en Panamá una identidad. Y me refiero a alguien que conocemos como el Cholo Coclesano, Victoriano Lorenzo. Cuando tú te lees la historia de Victoriano Lorenzo, uno se echa a reír, porque uno dice, qué ignorante que soy. ¿Cuántas cosas no conocí de ese hombre?
ese hombre con su esfuerzo llegó a aprender a leer y a escribir. Pero ese hombre desde que era joven era líder. Era un líder, era un hombre que influía en el pensamiento de su gente, de los indígenas, de las personas de su área. Y el movimiento que creó desde muy joven fue un movimiento que va a generar y va a llevar como consecuencia nuestra famosa guerra de los 1010. Y se va a convertir en uno de los caudillos que comienza a plantear la visión de una nueva nación, de una persona humana panameña con características nacionales que ningún otro no tiene tanta influencia. Es increíble la influencia que tiene con el pueblo. Desde muy joven, muy joven. Va a nacer en Coclé en el año 1867 y va a ser fusilado en la ciudad de Panamá el 15 de mayo de 1902. Traicionado por unos y por otros. Detrás de eso en la historia encuentras también obispos. ¿No? El obispo que le prometió cuidado y todo lo demás fue intermediario y a la hora de la hora lo mataron. No cumplieron con la palabra, no respetaron su palabra, ¿no? El asunto es que desde muy joven este hombre va a ser luchador por la identidad de su pueblo. Va a querer que su pueblo logre tener una dignidad como seres humanos, como indígenas con derechos. Cuando tú comienzas a leer eso y cuando comienzas a ver esa realidad, comienzas a descubrir que ese hombre definitivamente influyó en el pensamiento y en los valores de su época. Cuando hablamos de humanismo, estamos hablando de identidad de la persona. Estamos hablando de quién eres. No estamos hablando de literatura, no estamos hablando de poesía, ni quién escribe más libros o quién escribe más en los periódicos. Esa es una forma de ver el mundo del humanismo. Si el humanismo son valores, entonces se ve en la historia, en la vida, en la acción y en la influencia que puedes tener en un pueblo. Si quieren verlo de esa manera, Jesús fue un humanista. La influencia de Jesús en la humanidad ha sido tan grande que mírenos a nosotros aquí. Algunos queriendo ser cura, otros ya siendo curas, y algunos que pasamos años, casi 40 años siendo religiosos, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿no influyó? ¿No tenía unos valores que transformó el mundo? No se dice que la cultura occidental está fundamentada en el cristianismo católico. Totalmente. Entre otras consecuencias, entonces, la identidad panameña va a responder a otra identidad. Cuando uno y otro, don Justo Arosemena y Victoriano Lorenzo comienzan, y otros más, comienzan a buscar la separación o la identidad panameña, definitivamente hay una respuesta por parte de Colombia. La influencia que va a ejercer entre los llamados en ese tiempo cholos, desde su primera reivindicación de justicia e igualdad, le convirtieron en uno de los cabecillas más peligrosos, pues el movimiento que llegó a construir de indígenas en las montañas donde se movía era muy grande. Era un hombre capaz de mover masas. Es interesante entonces comenzar a ver que la vida no se construye en un pupitre. La vida se construye en las relaciones humanas. Y el humanismo no es una teoría simplemente, es una vida llevada a la teoría, es muy distinta. La Revolución Francesa no surge de los intelectuales exactamente, La Revolución Francesa surge por un agotamiento
un agotamiento del concepto de ser humano, que no lo había como nosotros ahora, un agotamiento de las estructuras políticas, que era la monarquía, un agotamiento de la explotación y la visión del ser humano como un ente productivo, tal como lo es ahora nada más, y la no participación ciudadana del pueblo en las estructuras de gobierno. Llegó un agotamiento y lo único que llevó fue a la Revolución Francesa, la famosa Revolución Francesa. Es importante entonces que nosotros tomemos en cuenta que tanto el aporte que va a hacer don Justo Arosemena como el aporte que va a hacer Victoriano Lorenzo son aportes que van a llevar a nuestro país a comenzar a sustentar un humanismo panameño. Uno, por su mundo intelectual, definitivamente era un hombre muy formado, don Justo Arosemena, un hombre que sabía, conocía, educado, y del otro lado encuentras al ignorante, perdón la expresión, al que no conocía, pero que tenía una influencia en la vida y que comienza a aportar también. Yo quiero mencionar a otra persona, pero esa persona más es del siglo pasado. También, para ser más exacto, esa persona muere el 26 de febrero de 1982. Va a nacer el 30 de octubre de 1932. Yo quería buscar una mujer que aportara algo y que no fuera las tradicionales que uno siempre oye. Y encontré a una que tuve el agrado de conocer y trabajar con ella durante unos casi mes y medio, sí, casi mes y medio antes que muriera. Y me refiero a una mujer que se llama Reina Torres de Araúz. No estoy aquí hablando de Omar Torrijos, ni dictadura, ni política, ¿eh? Estoy hablando de un aporte humanístico, que quede claro. No me importa el nombre ni el apellido que tenga. No. Esta mujer, antropóloga, la más grande antropóloga que hemos tenido en Panamá, no ha habido otra antropóloga, ni varón ni mujer, que se le pueda comparar. Una mujer que trabajó también en la etnografía, hizo grandes aportes en la etnografía. Reina Torres es una mujer que nos va a llevar a nosotros a descubrir cómo el indígena panameño es parte de la identidad profunda de nuestra panameñicidad. Esa realidad, eso que aporta esa mujer, nos va a llevar nos va a ayudar a descubrir que el humanismo panameño no puede centralizarse en la ciudad, ni en los claustros escolares ni universitarios. Ella va a desarrollar todo un estudio sobre cómo viven ellos, cuál es su visión del mundo, su mundo religioso, la comida que llevan, el aporte que realizan. Entonces comienzas a descubrir que decir el humanismo del hombre panameño, ¿a qué nos referimos? ¿Al de la ciudad? Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Al que estudia en la universidad y escribe poemas y hace libros? ¿Al que saca doctorados? ¿Al que tiene licenciaturas? Si los valores definen y determinan la realidad humanística, entonces, ¿cuáles son los valores que definen nuestra panameñicidad? ¿Juega vivo panameño vos? Y en este tiempo en corrupción, ¿qué valores nosotros estamos transmitiendo? Esa mujer va también a aportar y nos va a dar una visión
totalmente diferente en relación a cómo el ser humano se manejó en Panamá con sus investigaciones. Con ella vamos a descubrir nuestra historia en los distintos museos que se hicieron. El INAH, patrimonio histórico, lo va a manejar. Ella fue de las fundadoras del patrimonio histórico. De lo que ella comenzó a trabajar, comenzó a surgir. Va a impulsar la creación de todos los museos, casi todos los museos que tenemos, ¿eh? El de arqueología, el del Caño en Coclé, el Museo de la Nacionalidad de la Villa de los Santos, el Museo de Arte Religioso Colonial en la Iglesia de Santo Domingo, el Museo Afroantillano en Panamá, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de Historia de Panamá. Va a fundar el Museo del Hombre Panameño en el año 76, pero que se lo funda en el año 76, sí, que más tarde va a ser reubicado en lo que después llevó el nombre de ella. ¿Qué es lo que nos está dando entonces esta mujer? Nos está diciendo, ojo, el humanismo panameño no surge solamente del que está en la ciudad. El indígena también tiene una historia. El indígena también tiene una visión de país, una estructura política, una visión diplomática, una realidad que lo lleva a él a descubrir su mundo, su religión, su historia, su alimento, su Dios, su forma de vida y su identidad como pueblo. La tesis de doctorado de ella fue sobre los indígenas Chocó. Entonces la mujer conoce muy bien el planteamiento. Vuelvo otra vez a hacer la pregunta que a mí me estaba martillando de que me pidieron que hablara de esto, ¿no? ¿En dónde se ubica el humanismo del hombre panameño? Cuando nosotros somos un país clasista, dejémonos de relajos, y hasta cierto punto hasta racista. Hay otro personaje que yo quiero hablar de él, que normalmente no lo ubican como un humanista, lo ubican como un hombre religioso de un gran peso en nuestro continente, en nuestro país. Y yo quiero hablar de un hombre que se llama Marcos Gregorio Magrat. Puede decir el padre, cambió todo el programa. En realidad lo único que hizo fue que no he agarrado a los tradicionales, ¿eh? Lo que para nosotros son más significativos. Intenté agarrar cuatro personajes de áreas distintas, totalmente diferentes, pero que han aportado algo para poder construir ese humanismo panameño. Marco Gregorio Magrat va a nacer en la antigua zona del Canal de Panamá el 10 de febrero de 1924 y va a fallecer el 4 de agosto del año 2000. Va a ser consagrado obispo auxiliar de Panamá en el año 1961. Primer obispo de Santiago de Veraguas en 1964. Arzobispo de Panamá en el año 1969. Va a renunciar a su cargo en 1994 por motivos de salud. Va a recibir un doctorado en el Angelicum de Roma, con una disertación calificada como magna cum laude, que tuvo por tema el Concilio Vaticano I y la revolución del dogma. O sea, cómo el Concilio Vaticano I revolucionó el dogma en ese momento. Hay una frase que va a decir Marco Gregorio Magrat que yo creo que los que lo conocimos de una u otra manera lo identifica bastante. Y él dice lo siguiente cuando estaba en Chile: la palabra teología suscita en muchos el espectro medieval de extrañas teorías sobre doctrinas
y opiniones de poco o ninguna relación al hombre y su labor diaria. Para vivir como hombre es imprescindible pensar. Para vivir como cristiano es indispensable pensar la fe. Para nosotros no basta que la fe se esté pensando en Roma o en París o en Múnich. Es preciso que la pensemos en Chile, decía él. Cuando lo decía, fastidiar. Es preciso que la pensemos en Panamá. Es preciso que pensemos a pensar en eso en Panamá. La misma frase identifica el pensamiento y lo que después, años después, vamos a encontrar nosotros en un hombre como Marcos Gregorio Magrad. Como obispo de Santiago, y entramos en las coyunturas históricas, como obispo de Santiago, en el año 64, va a tener la oportunidad de servir a más pobres. Tomemos en cuenta, ubiquémonos, si ustedes no lo conocieron, pero Magrad no era un hombre pobre, era un hombre de clase media. Su papá trabajaba en la zona del canal con buen salario, su mamá era de Costa Rica, entonces él era un hombre que tenía una buena posición o no tenía necesidades fundamentales, todo tenía sus necesidades llenas, ¿no? Y las facilidades que le daba el ser ciudadano estadounidense también, ¿no? Él va a encontrarse en Santiago de Veraguas con los pobres de una manera mucho más directa. Pero ya en Chile, él va a comenzar a pensar que los jóvenes de la escuela donde él estaba, de la universidad donde él estaba, tenían que acercarse a los pobres. Entonces hizo organizaciones de jóvenes para que fueran a trabajar con los pobres y se iba con ellos. O sea, ¿cómo comienza a gestar o a construir su propia visión humana desde no solamente su pensamiento teórico, sino también desde sus propias acciones? Ahí va a tener la oportunidad de ver con ellos, de manejarse con los campesinos y de trabajar con los indígenas. Definitivamente la postura de Marcos Gregorio Magrad no es una postura de un hombre muy sencillo, una postura de un hombre, no sé si muy, te da como que te paraba, ¿no? Un hombre muy de una personalidad muy fuerte, ¿no? Él va a ser un testigo y uno que camina mucho con toda la situación de la tragedia que va a vivir América Latina en relación a la realidad de los pobres y una iglesia con los pobres. En ese inicio de ese proceso. Va a vivir el Concilio Vaticano II, pero también va a vivir el Postconcilio Vaticano II. Uno lo va a vivir en el Vaticano, cuando se genera el concilio, y otro lo va a vivir después con Medellín. Le va a tocar toda la experiencia de Héctor Gallegos. Y esa misma experiencia le va a llevar entonces a comenzar a descubrir otras realidades. Él es el miembro de la comisión, va a ser miembro de la comisión y muy activo participante de la redacción de la Constitución Gaudium et Spes. Estamos hablando entonces de un hombre con una visión muy especial. Eso lo va a hacer allá, pero en Medellín va a ser uno de los grandes líderes que va a generar el pensamiento de Medellín, ¿no? Lo que nosotros decimos ahora que fue uno de los papeles importantes que hizo Bergoglio cuando en Aparecida, eso lo va a hacer Magrad, con otros más en Medellín. ¿A qué voy con toda esta realidad de Magrad? Algo muy sencillo. Igual que él hace eso, va a enfrentarse a momentos históricos en Panamá muy fuertes, el golpe de Estado.
la realidad de Santiago cuando fue obispo en Santiago. Con el golpe de Estado era obispo auxiliar, en el 68. Y va a tener que vivir toda la realidad del movimiento o de la situación del gobierno militar. Es el que en un momento dado tuvo en su mano, según lo que se dice, en una concentración que se hizo en la iglesia del Carmen con más de 250.000 panameños, para poder ir a la presidencia o al cuartel central, y se dice que Pinilla y Urrutia estaban listos para irse del país si él movilizaba a toda esa gente para allá. El arzobispo en ese momento no lo hizo. Quizás si lo hubiera hecho hubiéramos cambiado la historia, ¿no? Siempre está el interrogante, no se sabe. Pero es interesante que el pensamiento de un hombre como ese está ubicado también en raíces profundas, no solamente a nivel religioso, sino también de estructuras sociales y políticas. Él fue el hombre que crea el Vicariato del Oriente y comienza todo el proceso de una nueva visión a partir de Medellín con las comunidades cristianas de base. No estamos hablando de teología de la liberación, estamos hablando de un hombre que es capaz de mirar un futuro y decir que los pobres, y trabajar por los pobres, y lanzarse por los pobres. Y es capaz de generar un vicariato del Oriente, San Miguelito, con una visión totalmente nueva, pero totalmente nueva. Es la primera experiencia en América Latina de esa realidad. Abre entonces una nueva visión sobre el hombre panameño. Y se generan muchas construcciones a raíz de esa intuición que tuvo él. Algo que surge de lo que él crea en San Miguelito, y es interesante, son los 505 representantes de corregimiento. El mismo sociólogo que ayudó para hacer los 505 era el sociólogo que trabajaba en el equipo con que se comenzaron a hacer las comunidades y los grupos que se reunían con los representantes. La misma idea que se trabajó en San Miguelito a nivel eclesial se universalizó a nivel nacional para poder llegar a las bases. Interesante el concepto. O sea, no solamente aporta, sino que genera un cambio. No es simplemente un concepto, es una acción. Por eso digo que no podemos hablar de humanismo a razón de libros, a razón de intelectuales solamente. El humanismo se genera en la vida. Si esta razón de valores, los valores se viven, no simplemente se escriben. Valores escritos y letra muerta. Valores vivos. Entonces estamos hablando de seres humanos. Concluyo con lo siguiente. El humanismo panameño no se puede solo ver por autores académicos, profesores, literatos, periodistas o demás. Para hablar de humanismo hay que ver las consecuencias de las acciones que las personas generan en su interactuar diario. Tenemos que tomar en cuenta que ese interactuar nos lleva a presentar y hacer vida valores, a hacer realidad conceptos, pero que van a llevar a una mejor convivencia entre los ciudadanos y que nos va a hacer tener una identidad como pueblo. Porque no es solamente hablar de un humanismo a nivel teórico, es hablar de un humanismo que identifica a un grupo humano en una realidad concreta y nos permite entonces teorizar en la historia que él mismo va escribiendo como pueblo y como centro de él. Son también los motores de esa humanidad que va a construir la identidad panameña, la historia que hemos vivido y las distintas respuestas que en ella hemos realizado. Ya sea por opción personal, ya sea porque hemos sido obligados por la coyuntura histórica, o simplemente por una respuesta
en conciencia de que tenemos que hacer algo por los demás. Hablar de humanismo y de un humanismo panameño es abrirnos a aceptar que igual que otros países tenemos grandes problemas para manejar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué vamos a construir? Termino entonces del todo diciendo esto. Los hechos nos hacen vivir la realidad que nosotros mismos vamos construyendo, y en esa realidad hacemos presente los valores que nos identifican, pero que nos unen también a los demás. El humanismo del hombre panameño está todavía en construcción, porque hay un elemento que nunca debemos de dejar de no tomar en cuenta, y es que nuestra cultura, nuestro país,